Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a estas entrevistas con las ponentes del Congreso de Astrogenealogía, el primer congreso exclusivamente de astrogenealogía que se ha hecho hasta la fecha. Te recuerdo que es el 3, 4 y 5 de febrero por Zoom y por YouTube también, y que todas las ponencias también van a quedar grabadas en la página congresoastrogenealogía.com. Así que te invito a que nos sigas en el Instagram Congreso Astrogenealogía y que te inscribas para recibir toda la información por mail en la página congresoastrogenealogía.com. El día de hoy estoy con una invitada de lujo que fue, bueno, maestra mía, es una persona muy querida por mí y a quien admiro mucho, que es Laura Pineri. Laura Pineri es politóloga, es astróloga arquetipal, arteterapeuta, tiene una escuela que se llama Claro Oscuro y está por publicar un libro que se llama Vociferaciones, que está relacionado con lo que va a hablar en el Congreso. Así que bueno, Lau, te doy la bienvenida, muchísimas gracias. Hola Ceci, ¿cómo estás? No, Bien, muy muchísimas bien. gracias a vos por la invitación y por permitirme introducir este tema que tanto me apasiona. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito. Bueno, Lau, antes de contarnos, quería preguntarte cómo llegaste a la astrología arquetipal. ¿Querés contarnos un poco tu recorrido? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad yo siempre digo que nunca llegué a la astrología, sino que un poco la astrología se presentó porque en realidad yo llego a la arte terapia con muchas ganas de aprender en un momento de mi vida en el que me había puesto a pintar así como mi casa, muy amateur, a explorar un poco con óleo, con pintura y bueno, se presentó la oportunidad de explorar un poquitito el tema de la arteterapia y bueno, me sumé en la Fundación Jungiana a la arteterapia y allí una de las currículas de las materias era astrología arquetipal y bueno, desde el momento en que hice contacto con la astrología arquetipal, en un nivel aparte que era más avanzado, no entendía nada, fue como divertido eso también porque hice como un link directo, no me separé más de la astrología como lenguaje y al final como que bueno, mi camino se terminó desviando un poco hacia la astrología. Amor a primera vista Eh, fue. sí, fue un amor a primera vista con el lenguaje astrológico, con mi maestra, que es Ada Marcos, que también Que va a estar en el brillante sus Congreso. clases. Sí, y bueno, ahí a partir de ese momento el rumbo fue la astrología arquetípica en relación con el arteterapia en un inicio, y bueno, después culminó, digamos, en no solo continuar, digamos, estudiando astrología, sino empezar a impartir clases, y así comencé, digamos, ¿no? Hace unos 10 años ya, sí. Wow, wow. ¿Y esto de lo transgeneracional, cómo llegó a vos o desde qué lugar lo fuiste linkeando? Bueno, está buena tu pregunta porque en realidad yo siento que el tema de lo transgeneracional, la línea más filogenética, primero la fui descubriendo un poco en mí, cuando empecé a conocer mi propia cartografía natal, la fui como pudiendo develar un poco en mí y después yo creo que empezó a ahondar una vez que empecé a tener prácticas más cotidianas con mis consultantes como el hecho de hacer contacto con un cierto gradiente de expresión tal vez de mayor intensidad en ciertos temas, que a diferencia por ahí de otras narrativas, digamos, ¿no? En los encuentros de astroterapéutica, en los encuentros también grupales en clase, ¿no? El empezar un poco como a distinguir cuando ciertas narrativas y ciertos relatos tienen un gradiente o tenían un gradiente mucho más coagulado, espeso, insistente, eso fue lo que en la práctica, digamos, ¿no? Empezó a develar para mí la temática de lo transgeneracional, porque bueno, vos sabés mejor que yo que la temática transgeneracional es algo que podemos vislumbrar a través de, por supuesto, estudios más disciplinarios, es decir, más a través de la línea conceptual, pero a través de la experiencia concreta, podría decirte que por ahí mi humilde recorrido fue ir escuchando, digamos, ¿no? Y en esa Total. escucha de mi propia historia, de la historia de mis consultantes, de las historias que surgen también en los relatos de clase, es que yo fui haciendo un poco el contacto y el link con esta sensación o sensibilidad, si se quiere, con aquello que se entiende por lo transgeneracional. ¿De qué hablamos, no? Cuando hablamos de lo transgeneracional? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿Quién habla ahí? ¿Cómo se escucha? ¿Lo escuchamos Re. o no? Es Y que ahí así es hay un como, gran así es tema como también. surgió el transgeneracional, porque en realidad fue así, ¿no? A través de la escucha, ¿no? A través de la escucha psicoanalítica,
y bueno, y después se fue desarrollando, pero bueno, todo surge en realidad poniendo el ojo, ¿no? Prestando atención, escuchando, y después pasamos a conceptualizar. Así que bueno, vos llegaste como de primera Total. mano ahí desde la experiencia. Sí, sí, yo creo que sí, un poco el recorrido fue ese, ¿no? A través de, obviamente, lo que fui estudiando y después sobre todo de poder consolidar a través de la práctica, que tampoco fue fácil, ¿no? Porque uno tiene que estar disponible a la escucha, o sea, es una posición que se va recreando en el mejor de los casos, ¿no? Eh, y la pregunta acerca de cómo escuchamos, desde qué lugar escuchamos, es súper importante, creo yo, para los que hacemos astrología, para los que hacemos o estamos en el mundillo de lo terapéutico, ¿no? Que también hoy es algo que se ha amplificado mucho, hay muchísimas herramientas súper interesantes, y bueno, creo que es una pregunta muy importante para hacernos, bueno, desde qué lugar escuchamos y cómo transparentamos lo que nos pasa también cuando escuchamos, ¿no? Ah. Para no quedar, digamos, pegados allí en nuestros temas también, porque estamos totalmente mediatizados y cruzados por lo que nos pasa y por nuestra perspectiva también, digamos, La ¿no? contratransferencia, ¿no? Tal cual, sí, absolutamente. Exacto, Wow, tal cual. absolutamente. Y hay una palabra que Mm. repetiste varias veces que tiene que ver con el libro que estás por lanzar de vociferaciones y que es el título también de tu ponencia, que es Vociferaciones, una introducción a las voces complejuales crónicas y transgeneracionales en astrología terapéutica. ¡Wow! ¡Qué nombre! Es como, quiero saber más. ¿Podés explicarnos qué son esas voces, esas vociferaciones, de dónde vienen? ¿Qué es esto de las voces complejuales, no? Me imagino que tiene que ver con los complejos, pero bueno, ¿querés contarnos vos? Sí, claro. A ver, voy a tratar de explicarlo desde un lugar sencillo. Yo creo que las vociferaciones, yo le puse vociferaciones porque por ahí podemos distinguir entre las voces, que tienen tal vez una naturaleza más presente, más calma inclusive, y las vociferaciones, a diferencia de las voces, son contundentes, son voces de la ausencia. A mí me gusta plantearlas como voces ausentes, ¿no? Es decir, uno cuando vocifera no está presente, no está presente, digamos, no hay un ojo que interpele desde la presencia. Vos hablabas recién del ojo, ¿no? Mm. La diferencia entre hablar, ahí estaría un poco la voz, ¿no? El habla, la presencia al habla, y la vociferación en donde lo que hay es una ausencia. A mí me gusta mucho pensar, es una propuesta, ¿no? Para que la reflexionemos entre todos, no está para nada cerrada. De hecho, el libro es más una bitácora y interpela, ¿no? No es algo cerrado, es una amplificación simbólica, pero no está para nada cerrado. Eh, y la vociferación allí ocupa un lugar que para mí tiene mucho que ver con el lugar ausente en nosotros. Por eso está muy relacionado con la sombra como arquetipo, ¿no? Ajá. Está muy relacionado con aquello que queda como sedimentado a través de las generaciones en una ausencia de Ajá. escucha, ¿no? Y Ah, generalmente, ahí voy entendiendo, claro. Algo que no estamos escuchando y que insiste, que se repite, ¿no? Sería algo así. exactamente, exactamente, Ah, ¿no? Hay una insistencia, esa insistencia genera una enorme sedimentación y es como un punto de capitón de una enorme atracción psíquica, ¿no? La libido claro. psíquica queda atrapada ahí, coagulada, y algo que me resulta interesante también de las vociferaciones es que yo tomo acá un concepto que tiene que ver más con la ciencia política, tal vez. Me gusta mucho pensar en esas vociferaciones como totalitarias. Ujú. ¿No? Y fíjate que es súper interesante porque el zodiaco en sí es una propuesta simbólica que tiene un intento de totalidad, ¿no? Y lo traigo porque parte de lo que yo planteo con vociferaciones es que en algún punto esa vociferación tiene un orden legítimo en su insistencia, ¿no? Está buscando algo, eh, y ese totalitarismo tiene un intento de cierre que en algún punto también es legítimo, ¿no? O, Ujú. digamos, tenemos que poder atravesar la moral acá para poder, digamos, bajar el orden de resistencia, ¿no? O sea, en general tenemos mucha resistencia Mm. o tendemos a generar resistencias defensivas muy fuertes, muy potentes, a escuchar Claro. aquello que en nosotros vocifera, porque por supuesto no es sencillo hacerlo, no es sencillo escuchar, ¿no? Algunas cuestiones que están ahí coaguladas en nosotros y más cuando son transgeneracionales. Mm. Vos Porque el hablaste de yo algo siempre, espeso, ¿no? De lo transgeneracional, me encantó la metáfora, porque es espeso, lo transgeneracional es pesado, ¿no?
es denso y se siente la diferencia con lo que es propio, individual, ¿no? Que capaz se puede conmover más fácilmente. Lo transgeneracional tiene eso, ¿no? Ese espesor, esa densitud que insiste, 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 y a veces hay que trabajarlo mucho, ¿no? Para que se empiece a mover. Totalmente, a mí me gusta pensar que es como una derrumbe, ¿no? Ese rumbe genera como una especie de caldo muy espeso, muy difícil de atravesar. Hay que generar un tipo de escucha muy particular, porque como estamos hablando de una voz, la vociferación es una voz tan, digamos, con un gradiente tan a veces como atractor, ¿no? Sí, Digamos, que te desmiembra o te coloca en una posición totalmente, a mí me gusta decirle crística en el sentido de, ¿no? O te coloca en una especie de desmembramiento cuando la escuchás, o eventualmente te pone en resistencia defensiva absoluta y en un cierre absoluto, lo cual genera total. que, por supuesto, esa voz que tiene su legitimidad quede totalmente proliferándose en ese vacío, digamos, y en esa ausencia, ¿no? Lo que genera que, por supuesto, vivamos generaciones y generaciones y generaciones de un caldo de cultivo de temas que después uno lo ve no solamente en la trama familiar personal, acá ya estamos en la trama colectiva, yo diría que ya estamos más atravesados por las tramas colectivas inclusive aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, uno lo ve cuando prende la tele, uno lo ve cuando sale a la calle, uno lo ve cuando participa, digamos, ¿no? De los eventos colectivos y ve lo que está pasando en el mundo. Entonces, las vociferaciones, digamos que son también puentes de unión con la imaginería, ¿no? Del inconsciente colectivo y con las formas arquetípicas de base, digamos, ¿no? Con lo que sustenta nuestra trama cotidiana. Y yo creo que a nivel individual, si nos animamos a explorarlas, bueno, tenemos una enorme posibilidad de generar posiciones subjetivas enriquecedoras que también nos den la oportunidad de imaginar cosas distintas. El Mm. otro día veía una charla que me parecía sumamente interesante, en donde también se hace una distinción entre fantasía e imaginación, ¿no? Y me quedé muy colgada pensando en lo que se proponía en esa charla acerca de que la fantasía, su etimología es el fantasma, ¿no? O sea, la fantasía, Total. fantasear fantasea cualquiera. Mm. El tema es cómo hacemos para llevar ese mundo fantasioso y cómo lo ponemos al servicio de la imaginación. Y ahí la imaginación y la fantasía también son cosas distintas, Claro. ¿no? La imaginación está al servicio de lo productivo, de lo creativo, de lo que hace mundo, Del ¿no? sublimar, ¿no? Exacto. Y la fantasía, en algún punto, bueno, el profesor Sí, lo puede ser traía, autoerótica, ¿no? ¿no? Puede ser como una forma de satisfacer una pulsión, una necesidad sin necesidad de después, incluso a veces personas que fantasean mucho, después les cuesta bajarlo a la realidad, ¿no? Ser productivos con eso. Exactamente. Ahí es donde la locura de la fantasía, en vez de volverse productiva, se vuelve muy tanática, muy destructiva, porque no hace mundo, ¿no? Porque no la Ah, podemos llevar al mundo concreto. no hace No la mundo, me bajamos encantó al esa expresión. cuerpo. Sí, es una expresión de una querida amiga que se llama G. Giuliano, que bueno, es la que escribe el prólogo aparte, así que siempre le agradezco al mundo, mucho ese mundo, ese No hace mundo, acertijo. me encantó, como qué Eh, lindo neologismo. Che, qué interesante. ¿Y sí. esto se puede ver en la carta natal? O sea, ¿hay alguna manera de poder encontrar indicadores o partes de la carta que vociferen más que otras, digamos? Sí, a ver, yo creo que digamos, el lenguaje astrológico, por lo menos en mi experiencia y en lo que a mí me han enseñado y lo que yo fui aprendiendo, sabemos que tenemos formas de encontrarnos con esos puntos dominantes. Mm, Por ejemplo, bueno, planetas, no sé, un stellium, por ejemplo, ¿no? Puede coagular una enorme cantidad de energía psíquica, un planeta angular, un planeta en conjunción a un nodo lunar, un planeta retrógrado, los planetas en la casa 2, o sea, los astrólogos, en general yo creo que los astrólogos tenemos bastante coincidencia en cómo encontrar dominancias, ¿no? claro. En la cartografía natal. Ahora también yo creo que es interesante, sin por supuesto reversionar eso por completo, darnos la posibilidad de entender que a veces, de hecho, toda la carta natal es una herencia, ¿no? Que puede vociferar. Porque la carta Total, sí. natal es una herencia energética de lo que está disponible a nivel sistémico, y claramente, digamos, ahí habrá que mirar cuál es el gradiente de la voz. Hay voces que hablarán más tenuemente, que tal vez la persona tenga más resueltas, con las que esté en presencia, digamos, ¿no? Porque hay muchos temas para mirar acá.
Como la vociferación implica una ausencia, implica una ausencia no solo del que vocifera, sino del que escucha, ahí hay una unidad arquetípica, por decirlo de alguna forma, eh, la construcción de una presencia primero ya es un trabajo. Es decir, tenemos que poder construir un yo, por decirlo de alguna forma, yo es, porque todos los complejos psicológicos tienen su centro de capitón, ¿no? Su centro atractor, que de alguna manera esté al servicio flexible, si se quiere, ¿no? De la escucha. Y esto implica también el misterio, esto implica la incertidumbre, esto implica una posición activa del que va a estar en contacto con su carta natal. Y yo creo que todas las herencias complejuales pueden vociferar. Si bien es cierto que no es lo mismo un planeta retrógrado que un planeta que no lo está, ¿no? Creo que ahí el intento debiese ser ir bueno, hacer contacto con quién habla ahí, digamos, ¿no? Esta es la línea más post-jungiana, por otra parte, no es un invento mío esto de quién habla ahí. Por ejemplo, Hillman trabaja mucho el tema de las sí. personificaciones, Bueno, ¿no? desde el focusing se trabaja un montón esto de los distintos yo en nuestras distintas partes, ¿no? Como que también hablan, aparecen, se presentan, otras se callan. Esto sí, me parece que está muy presente, ¿no? En distintas, digamos, vertientes, sí. Totalmente, Re. nadie inventa nada nuevo, todos estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. Bueno, pero El estás tema es linkeando cosas, ¿no? Mundos distintos. Eso es creativo, ¿no? Es completamente creativo. Sí, sí, por supuesto, yo creo que es creativo, creo que todos tenemos la posibilidad de serlo. Un poco la propuesta apunta a que nos demos cuenta del enorme potencial que tenemos, ¿no? Si estamos disponibles a escuchar, a dialogar, y hay un punto que también desarrollamos yo y mis otros yoes, un poco en el libro, Bueno, claro, sí. Las Lauras. las Lauras, que tiene que ver también con la cancelación de la escucha, ¿no? También a Ajá. veces, como por esto que te comentaba hace un rato yo creo que la vociferación no nos pone en una especie como de sacrificio en la escucha, ¿no? O en un cierre total. Eh, y está bien en algún punto porque hay ciertos gradientes de vivencia en la expresión humana que son tan difíciles de abordar que uno o tiende a quedar demolido y sacrificado, es decir, totalmente deshilachado, o tiende a quedar en un repliegue defensivo y resistente, digamos, ¿no? Entonces hay que elaborar también una posición subjetiva eh, que tenga cierta nobleza, digamos. Y acá la nobleza tiene que ver con la humildad de poder saberse muy contingente también, ¿no? Hoy estamos acá, mañana estamos allá, no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar la vida, pero tenemos que estar disponibles a escuchar y a escucharnos entre nosotros, ¿no? Claro. Em, Y Lau, te hago una pregunta como para capaz ver cómo esto se aplica, ¿no? ¿A vos te ha pasado, imagino que sí, pero bueno, ¿a vos te ha pasado en consulta con tus alumnos de repente como estamos hablando de voces, de poder poner una escucha o de que la persona pueda habilitar una escucha de eso, ¿no? Que estaba insistiendo desde los complejos y que algo se haya conmovido en la persona, en el sistema, a partir de ese cambio de posición? Sí, totalmente, sí. Sí, sí, me ha pasado de poder, y estoy súper agradecida de haber compartido y de poder compartir con consultantes muchas veces en clase. También pasa que se genera como un momento en donde hay algo que se está expandiendo, que esto, digamos, se ve mucho con las sincronías también, ¿no? O sea, uno lo empieza a vivir mucho con eventos sincronísticos. No sé, me acuerdo de una clase que estábamos hablando, una clase de supervisión de casos, que estábamos trabajando con una carta, sentíamos y bueno, veíamos también por la cartografía un enorme esto, ¿no? Como una inundación, ¿no? Estábamos hablando de esto y de golpe atrás, yo tengo un pasillo acá atrás, se me empezó a inundar el pasillo, ¿no? Como Claro, esos eventos que sincronístico. son hipersincronísticos, o por ejemplo me pasó hace poco de que me contactó una mujer que había vivido en la casa en donde yo estoy, había tenido su hijo, una consultante nueva, Wow, que me dice, no te puedo creer, me dice que vos vivís ahí, yo viví ahí. no te Yo puedo viví creer. ahí, tuve a mi hija ahí, no sabés lo que fue, Ceci. O sea, y cuando llegó ella no podíamos entrar en la carta, en la lectura, porque estamos las dos totalmente tomadas Wow. por una escena que realmente es fuerte, ¿no? Cuando uno realmente está abierto, y es muy conmovedor, es muy enloquecedor también, porque uno no entiende dónde está. Porque Dice, sabes ¿qué que a pasa mí me da la acá? sensación de que por todo lo que vos estás hablando y por, bueno, también mis desarrollos y todo, como que vivimos en un modo muy mecánico, ¿no? Vos hablaste de algo totalitario, estas voces que no escuchamos, esto que no habilitamos
como que vivimos en un modo piloto automático, ¿no? Y me parece que habilita esto, la sincronicidad nos despierta. Es como, bueno, el uranazo, ¿no? Es como ese momento donde decimos, ah, pará, estoy vivo, vivo en un mundo que es loco, que es caótico, que tiene sus propias leyes. Y esto, ¿no? Me parece que cuando como vemos algo de esto, hay una fibra interna que dice, ah, cierto que estoy vivo, ¿no? Cierto que de esto se trata. No se trata de producir, de hacer guita, de trabajar, de tener muchos más alumnos, más seguidores, menos seguidores. Se trata de esto, ¿no? De conectar con eso que me mueve y hasta te pone la piel de gallina, ¿viste? Que no pasa todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Para mí, eso, ese momento en el que algo se moviliza y no sabemos cuál es el alcance que tiene tampoco, Eso, muy bien. es totalmente también vanguardista y revolucionario. No sabemos lo que se está reevolucionando ahí. No tenemos idea el alcance, la gravitación que tiene. Wow. ¿No? Y el poder formar parte de eso y ser cada vez más los que estamos en esa búsqueda, implica un grado de compromiso y de ética muy fuerte también, sobre Sí, todo con el lenguaje astrológico, ¿no? sí, Porque bueno, obviamente se nos anteponen un montón de ideales personales, obviamente la vivencia del alma humana no siempre es bonita, ¿no? El alma no, humana tiene claro. muchos rostros, tenemos que estar muy disponibles a escucharlos a todos como podamos, sin quedar totalmente tomados y hechos pelota por ellos. O sea, Claro. tenemos que intentaremos acercarnos y acercar el oído de una manera que nos posibilite ser un poco mediatizadores de la experiencia de la vida, ¿no? Y sí, claramente, nos vamos dando cuenta que estar vivos es, es estar presentes en algún punto. Estar Y la presencia no presentes. es algo fácil, No. por lo menos para mí, hablo desde mi No, experiencia, no, ¿no? pero es general, es general. Me parece que bueno, tu ponencia es súper rica y que va a interpelar muchísimo, muchísimo a un montón de personas. Así que, bueno, nada, Lau, no tengo más que agradecerte por compartir tu sabiduría. Yo muero de ganas de escucharla porque me parece que va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo para aportar. Y bueno, y después de cuando lances tu libro dentro de poquito, tener ahí a vociferaciones en el formato que pueda, ¿no? Pero bueno, me encantaría tenerlo. Y bueno, nada, recordar a la gente también que la ponencia del agua va a estar en el tercer día porque ya requiere un poco más de complejidad y de manejo de vocabulario astrológico, así que va a ser el día 5 de febrero en el que vamos a tener el placer de escucharla al agua acá con su ponencia de vociferaciones. Y bueno, y nuevamente agradecerte y espero con ansias esa charla. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Yo también espero a través de las metáforas que voy a aportar, de las imágenes, poder sumar algo allí. Y bueno, súper agradecida con vos, con tu escuela que es magnífica. Y bueno, eso, muchísimas gracias por la invitación. Va a estar Y gracias a buenísimo. todos. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, por supuesto.